Bien, bueno. Emilio Cervantes tiene una obra muy extensa sobre el estudio de, sobre todo, el libro de Darwin original, El origen de las especies, ¿vale? Es increíble bucear en el trabajo que nos ha dejado este científico del CSIC que se ha enfrentado o se ha tenido que enfrentar a pues, todos sus compañeros, ¿no? A todos, pues un poco a la gente que nos rodea, nos pasa a casi todos los biólogos y, bueno, médicos, científicos en general, gente en general, personas que descubrimos el engaño en aquello que nos tratan de enseñar en la escuela, ¿no? En las universidades. Y al descubrir este engaño, ¿no? tan burdo muchas veces, nos damos cuenta de que nuestros compañeros, pues, que de nuestros compañeros recibimos el más absoluto rechazo, ¿no? Y esto, rechazo o indiferencia, ¿no? Muchas veces, ni siquiera entran a valorar, ¿no? Y claro, autores como Emilio, por ejemplo, que han dedicado tantísimo tiempo y además han publicado libros, eso sí, de verdad muy interesantes. Quizás, si cabe, hubiese sido pues un detalle por parte de los compañeros, ¿no? De trabajo y de los biólogos en general, haberle dado cierto valor a este tipo de obras, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una cita de una de sus, uno de sus libros. Yo reconozco que leyéndolo me he reído bastante, ¿eh? Se llama ¿Está usted de broma, Mr. Darwin? Es un libro, yo diría que para eruditos, ¿eh? Cuidado con las compras compulsivas, porque es un libro muy, muy profundo. Analiza sobre todo las figuras literarias, el uso del lenguaje, en el capítulo 4 del origen de las especies, que es la bomba más gorda de todo el libro. Y cuidado con las compras compulsivas porque es un libro un poco para eruditos, ¿eh? O sea, que preparados. Bueno, yo he seleccionado algunas citas del libro para, pues bueno, poneros en órbita de lo que estamos hablando, las que más me han gustado, las que me han parecido además más divulgativas. En este caso, fijaros, expresiones como selección natural, supervivencia de los más aptos y lucha por la vida se aceptan como si fueran conceptos científicos. La selección natural es la supervivencia de los más aptos. La supervivencia de los que sobreviven, es decir, nada. Selección natural, sobreviven algunos, sobreviven los que sobreviven, igual a nada. El más apto es ni más ni menos el que sobrevive. O sea, fijaros qué tontería más grande nos han hecho estudiarnos hasta la saciedad en las universidades, que cuando uno se da cuenta de que el propio término y la explicación del mismo no significa absolutamente nada, se te cae todo el paradigma de la cabeza a los pies. Es decir, cuando Darwin nos intenta convencer en su libro de que la selección natural es la supervivencia de los más aptos, está utilizando una figura retórica que se denomina el pleonasmo, que tiene lugar cuando una frase está sobrecargada de palabras repetitivas, incluso contradictorias, que son inútiles, ¿vale? Primero, la naturaleza no selecciona nada, eso es absurdo, pero es que además nos está diciendo la supervivencia de los más aptos, y los más aptos son los que sobreviven. O sea, que sobreviven los que sobreviven. ¿Qué demonios es eso? No es nada, no es nada. Han creado un imperio enorme alrededor de un término de dos palabras, selección natural, que son un error de facto y que no cuentan absolutamente nada. Es absurdo decir que sobreviven los que sobreviven. No tiene ningún sentido. Y todos los biólogos del universo creen que el origen de las especies está en que sobreviven los que sobreviven. Increíble, increíble, de verdad. Se te cae, no sé, yo, bueno, en fin, no sé qué pensáis vosotros, pero ya para empezar, claro, los que no estáis adoctrinados como los biólogos, médicos y demás que hemos recibido la formación ortodoxa más oficialista, pues claro, a lo mejor a vosotros tampoco le habíais dado importancia a esto, ¿no? Pero a personas como a mí, por ejemplo, que durante la carrera, uno de los profesores, pues, bueno, más famosos, ¿no? Uno de los profesores de mayor renombre que impartían, en ese caso era ecología,
dijo delante de todos los alumnos que un biólogo no se podía considerar como tal si no había leído a Darwin, os hubiera tocado como a mí graduaros en el año del centenario de Darwin, que pocos y más se hacen una oda a Darwin, todos mis compañeros, todos mis profesores, hablando de Darwin como si casi llegase a ser una deidad. O sea, no os hacéis una idea del adoctrinamiento tan brutal que sufrimos, sobre todo los biólogos, pero no penséis que vosotros, por no ser biólogos, no estáis sufriendo ese adoctrinamiento. O sea, esta absurdez de que sobreviven los que sobreviven, que no dice absolutamente nada, es un término inventado a posta, una confusión, que ahora veréis, Emilio, cómo lo analiza. También lo estáis recibiendo vosotros cada día en cada documental de Netflix, de la 2, de cualquier canal que pinchéis. Mira, los que tengáis Netflix, os invito a que entréis en el último documental que ha sacado sobre el origen de la vida, que es de Steven Spielberg, y veáis el primer capítulo. Si no salís con la selección natural, la lucha por la existencia y la supervivencia de los más aptos por las orejas, quiero decir que esta línea de argumentación, que es totalmente adoctrinada, es una enseñanza implícita que tenemos todos, ¿vale? No solo los biólogos, hombre, a nosotros nos torturan más, ¿no? Pero, en fin, que a vosotros también, empezaros a fijar, si no lo habíais notado ya, que esto que os voy a contar está por todos sitios. ¿De dónde viene la frase de que sobreviven los que sobreviven? Esta tontería, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Pues de Herbert Spencer. El concepto de la supervivencia de los más aptos tiene un trasfondo ideológico muy fuerte, ¿no? En la sociedad victoriana del siglo XIX, en la que se origina todo este teatro, este adoctrinamiento que ha llegado hasta nuestros días como modelo social y de pensamiento, ¿vale? En realidad, la idea de la supervivencia de los más aptos viene de un pensamiento eugenista, malthusiano, ahora veremos a qué me refiero con esto, que idearon ciertos pensadores durante la Inglaterra victoriana, ¿vale? Refiriéndose a que aquellos que tuviesen cualidades perdurarían por encima de los defectuosos o aquellos que tuvieran algún déficit. O sea, fijaros qué idea más retorcida, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Porque los que sobreviven, sobreviven y los que no, no. ¿Vale? Quiero decir que no son ni más ni menos aptos. Sobreviven, pues yo qué sé, como nos decía el biólogo Stephen Jay Gould, otro biólogo brillantísimo que nos ha dejado muchísimos libros antes de fallecer, un paleontólogo estadounidense, no sé si lo conocéis. Pues resulta que decía que si tú eres el mejor adaptado de tu charca y te cae un meteorito encima, ¿qué más te da ser el más apto, no? Si vas a morir igual, ¿no? Entonces, el hecho de ser más apto no te va a dar ninguna supervivencia, siempre y cuando creamos que en la naturaleza hay seres superiores a otros seres o que son más aptos que otros seres, ¿no? En fin, no sé si veis por dónde voy. Es que todo esto es un enorme montaje ideológico, ¿no? Nos dice Emilio en este libro, dice, selección natural es un oxímoron, figura retórica que sirve para conformar esquemas de disociación, cuidado con esto que es muy fuerte, los cuales sirven para allanar el camino a la hora de conciliar la elección de un interlocutor al que se pretende disuadir. O sea, esto quiere decir que esta figura retórica que no significa nada, que es un error intencionado, porque la naturaleza no selecciona, solo puede seleccionar un seleccionador y la naturaleza es un concepto totalmente abstracto, ¿vale? La naturaleza no tiene un brazo que dice tú o tú, ¿entendéis? O sea, eso no puede ocurrir. Bien, pues este concepto que no dice nada, en realidad, es un oxímoron, que es una construcción lingüística diseñada para condicionar la elección de un interlocutor al que se pretende disuadir. Es decir, es un engaño intencionado. El lector expresa de un autor que utiliza el lenguaje a su voluntad, sembrando la confusión para amedrentar y dominar. ¿Vale? Nos da más ejemplos. Crecimiento negativo, déficit cero, DNA basura, servicio secreto, fuego amigo, gen egoísta.
yo estaba pensando en desarrollo sostenible, en cambio climático, o sea, no sé, estaba pensando en tantísimas, no sé si cambio climático quizás sería porque el clima sí que es capaz de cambiar, ¿no? Sin embargo, la naturaleza no es capaz de seleccionar, ¿no? Esto nos lo tendría que decir Emilio, pero sí, desde luego, desarrollo sostenible, porque son parejas de palabras que se crean para generar un concepto en la mente humana con la idea de confundir, ¿vale? Que son palabras, además, que son la antítesis, es decir, una naturaleza no puede seleccionar, al igual que un crecimiento no puede ser negativo, al igual que el déficit no puede ser cero y al igual que no puede haber fuego amigo, ¿vale? O que un gen sea egoísta, ¿entendéis? Este tema de, o sea, este uso del lenguaje que está hecho para manipular la mente, ¿no? Bien, bueno. Porque realmente estos conceptos tienen detrás una ideología, y es la ideología del poder. Y el poder quiere que la plebe, o sea, nosotros, creamos en esa ideología, ¿no? Creamos, porque en realidad es una creencia, es un dogma impuesto en el que la gente cree porque supuestamente lo dice una autoridad de la que no se duda. Pero si uno analiza lo más mínimo, todo el embrollo este darwiniano de palabreo, porque al final es palabreo que no dice nada, se da cuenta de que todo nos lleva a lo mismo, a una idea malthusiana sobre el principio de la población. Malthus, que era un clérigo anglicano en el que se basó Darwin y todos sus coetáneos y sucesores para imponer esta ideología como base del pensamiento, hablaba de que todos los niños que nacen más allá de lo que sería necesario para mantener la población en un nivel deseado, necesariamente deben de perecer, a menos que se haga lugar para ellos mediante la muerte de personas adultas. Por lo tanto, debemos facilitar, en lugar de tonta y vanamente esforzándonos por impedir las operaciones de la naturaleza al producir esta mortalidad, y si tenemos la visita demasiado frecuente del hambre, debemos fomentar diligentemente otras formas de destrucción que obliguen a la naturaleza a usar. Es decir, según esta ideología basada en nada, en adoctrinamiento puro y duro, en repetición, en confusión, hay ciertos seres vivos que sobran, entonces la naturaleza los desecha, ¿vale? Y los aptos, que según ellos es la naturaleza la que los elige, son los que sobreviven. Ese es el concepto, ¿vale? Que hay gente que sobra y gente que no, y que es una ley de la naturaleza, ¿vale? Esto es ideología pura y dura. ¿Qué nos dice Emilio Cervantes? En su libro, dice, podemos estar seguros de que toda variación, bueno, esto es de Darwin, ¿eh? Podemos estar seguros de que toda variación en el menor grado perjudicial tiene que ser rigurosamente destruida. Todo lo que sea perjudicial, la naturaleza llega y lo destruye, ¿vale? Pero luego dice, a esta conservación de las diferencias y las variaciones individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales, la he llamado yo selección natural o supervivencia de los más aptos. Charles Darwin. Nos lo traduce Emilio, es decir, podemos estar seguros de que lo que no existe, existe. Es decir, si se supone que los que son perjudiciales desaparecen, no pueden aparecer, no pueden ser elegidos, ¿entendéis? Todo el libro es un compendio enorme de contradicciones y confusiones que no llevan a nada, son un callejón sin salida, ¿vale? Y analizadas de manera minuciosa, como hicieron Emilio y Guillermo, esta obra que la desmenuzaron, uno se da cuenta de que el lenguaje está diseñado precisamente para manipular la mente y que no dice absolutamente nada, es vacío, es banal, como nos dice Emilio. Es decir, podemos estar seguros de que lo que no existe, existe. O sea, podemos estar seguros de que toda variación que sea perjudicial va a desaparecer, pero luego a la conservación de que no es perjudicial lo vamos a llevar supervivencia de los más aptos. O sea, es absurdo, chicos, de verdad. Es un libro
totalmente diseñado para manipular, ¿vale? Y ahí ha sido usado deliberadamente para ello, ¿vale? Ahora lo vais a ver más en detalle, pero bueno, que es que el libro es así, es como una pesadilla de confusión continua. Yo no sé si muchos biólogos se lo habrán leído, yo lo dudo muchísimo, pero bueno. Yo lo tengo aquí el mío, luego os contaré cosas. Lo iba a leer con Emilio, pero bueno, vamos a dejar esa entrevista para otro día, que os prometo que le voy a poner las pilas con la tecnología y ya veréis, os va a encantar, porque es que nadie sabe más la historia de la ciencia que yo conozca que él. Así que tranquilos que lo volveremos a hacer, ¿eh? No os preocupéis que vamos, ya me encargo yo de que podáis escucharlo. Bueno, pero para que tampoco os perdáis esto, que yo creo que es interesante, vamos a seguir. Dice, la competencia y la selección natural lo explica todo. O sea, esto de que se seleccionan solo los aptos y que solo sobreviven los que sobreviven, o sea, un concepto absurdo, lo utilizan como una especie de dogma que explica todo en la naturaleza. Todo lo que ocurre en la naturaleza se explica por la selección. Cuando uno lee cualquier artículo científico, cualquiera, vamos, ya os digo yo que el 99,9% de ellos aparece la palabra selección. Siempre, siempre está la palabra selección natural, o sea, el conjunto de palabras selección natural, la lucha por la existencia, la batalla de la vida, la supervivencia de los actos. Estos mantras los meten, los disgregan y están en todos sitios, ¿vale? Así pensamos que son una realidad, que es en realidad cómo funciona la naturaleza, ¿no? Pero si os dais cuenta, el propio Darwin deja escapar una joya en su autobiografía que nos habla de, en realidad, de dónde viene esta ideología. Dice, es la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal, porque en este caso no hay aumento artificial del alimento ni limitación prudente de los matrimonios. O sea, fijaros. ¿Cómo pensaban, es algo que, vamos, que cualquiera que me diga, no, es que esto fue en el siglo XVIII ya, pero es que en el siglo XIX ya, pero es que en el siglo XVII, XVI, XV, en el XX y en el XXI había personas que no pensaban para nada como ellos. Es que resulta que porque sean antiguos ya es que tienen que pensar así de retrógrado, ¿no? Y de eugenista, no. Que había gente que tenía una ideología totalmente diferente y una forma de ver la vida y de pensar totalmente diferente y maravillosa, como por ejemplo Lamarck, Cuvier, Buffon, Saint-Hilaire, Linneo, en biología, ya nos digo en otras ramas del saber, o sea, que es que los ingleses eran aficionados a la naturaleza, eran clérigos, no eran ni biólogos, ¿vale? O sea, que cuidado, eran gente muy poderosa, eso sí, pero no eran pensadores ni sabios. O sea, y leyéndolos se ve claramente la diferencia de cuando escribe Lamarck, que era catedrático de zoología de la Sorbona en Francia, que fue profesor toda su vida, que hizo tratados extensísimos, tiene el primer tratado de evolución, de botánica, claves dicotómicas, la palabra invertebrado, la acuñó él, la palabra biología, es decir, se nota la diferencia. O sea, que no es porque sean antiguos el motivo por el que son rancios, ¿vale? Porque es que esto de la doctrina del matrimonio, de que algunos sobran, de todo, es que ellos pensaban así porque ellos eran así, pero no todos eran igual. Quiere decir que no nos vale de excusa, como dicen muchos biólogos, que es porque Darwin era muy antiguo y ya, pero es que la gente a día de hoy, muchísima gente, por adoctrinamiento o porque les encanta esta ideología, siguen pensando igual y hay otra mucha que no. Quiero decir que al final esto no es ciencia, es ideología y cada uno tiene la suya, ¿entendéis, no? La generación espontánea de Lamarck me genera dudas, dicen por ahí. Lamarck, yo no sé hasta qué punto hablo de la generación espontánea. Yo es que eso en ninguno de los libros suyos lo he leído. Pero vamos, que sepas que muchos autores, incluidos Pasteur, trataron la generación espontánea. O sea, Pasteur, bueno, es que de Pasteur tampoco puedo decirte nada bueno, pero Béchamp, por ejemplo, también, o sea, quiero decir que al igual que en su momento, pues hubo debates sobre la Tierra plana, hubo debates que los sigue habiendo hoy en día. Quiero decir que la ciencia en teoría es empírica, pero también pone encima de la mesa hipótesis de muy diferente calado. Habrá que mostrar pruebas para ver si eso es así o no. O sea, que hablasen de una cosa o de la otra tampoco es malo.
Aquí lo que estoy diciendo es que Lamarck era un verdadero biólogo y Darwin era un cura anglicano, nunca fue biólogo. Él tenía formación de clérigo. De hecho, acabó sus días como pastor y está enterrado en la abadía de Westminster, ¿vale? Y Lamarck no. Lamarck de verdad fue biólogo, fue médico, fue profesor de la universidad, o sea, nada que ver. Es un poco la idea, ¿no? Y no tenía esta ideología eugenista, ni muchísimo menos, pero como él, otros muchos. Habla de Lamarck como puedo hablar de otros muchos autores, ¿vale? Que no tenían esta ideología. Es que esto viene del imperialismo británico de la revolución industrial, ¿vale? La Inglaterra victoriana, que tenía pues una cultura, una ideología muy característica entre las clases pudientes, que obviamente la clase obrera no pensaba igual que ellos tampoco, ¿vale? Sí, claro, por eso digo que es que hay muchos autores que sí, hay muchísimos autores que hasta que se descubre, de hecho hoy en día todavía no se sabe, ¿no? El origen de la vida está todavía en tela de juicio y encima de la mesa, o sea que lo de la generación espontánea, ni muchísimo menos penséis que no está todavía en debate, ¿eh? Que hay autores que opinan que la vida puede provenir de la no vida, o sea que bueno, en fin, esto es otro debate que podríamos tener otro día. Bueno, ¿qué nos dice Emilio Cervantes sobre este asunto, ¿no? Nos dice: eran sin duda contradicciones tan evidentes que tenían que ser intencionadas. Usa esta cita. Vale. La idea es que el libro está basado en una retahíla tan grande de confusión y contradicciones que es imposible que sean azarosas. Es decir, la contradicción, como nos dice Emilio, sirve al poder. ¿Para qué? Para transmitir su ideología. Por eso hoy en día la biología está sumida en una de las mayores confusiones y contradicciones de la historia, la medicina también y casi cualquier cosa que toquemos. Nos dice Emilio que la contradicción sirve al poder para transmitir su ideología, un nuevo código de valores en el que la voluntad del poderoso, su autoridad, queda siempre por encima de toda duda. Dice, el poder se ejerce mediante la anulación crítica y esta se basa en la capacidad de precisión del lenguaje. Un libro creado, El origen de las especies, un libro creado aposta para generar confusión y para inculcar y adoctrinar en una ideología, en una forma de pensamiento, que ni mucho menos es cómo funciona la naturaleza, es para lo que se diseñó, ¿vale? ¿Qué más cosillas os puedo contar? A ver. ¿Qué más ideas podemos encontrar en este libro tan peculiar del origen de las especies? Pues la idea de la competencia, ¿no? La competencia y la lucha por la existencia, la lucha por la vida. ¿De dónde viene esta idea de la competencia, no? Según los darwinistas, la naturaleza funciona única y exclusivamente gracias a la competencia. Es decir, es una lucha continua por la vida de unos individuos contra otros. Fijaros qué idea tenían ellos de la naturaleza, qué idea tienen de la naturaleza, ¿no? Como un campo de batalla. De hecho, en cada documental que podamos ver en la televisión, estas ideas continuamente van a seguir saliendo, aunque no digan nada, ni nos expliquen cómo se originan las especies, ni nos hablen de evolución, se nos graba en la mente que en la naturaleza lo que rige es la competencia, ¿vale? Y a ellos les importa mucho meter en la cabeza esta idea, ¿no? Dice, en todo país bien poblado, la selección natural obra mediante competencia de los habitantes. Por consiguiente, lleva a la victoria en la lucha por la vida, solo ajustándose al tipo de perfección de cada país determinado. De ahí que los habitantes de un país, generalmente los del país menor, sucumban ante los habitantes de otro, generalmente el mayor. Pues en un país mayor habrán existido más individuos y formas más diversificadas y las competencias habrán sido más severas y de este modo el tipo de perfección, hay otro concepto, el de la perfección, que también
se repite y se repite y se repite, se habrá elevado. La idea es que, claro, como ellos estaban en una etapa colonialista, pues se justificaba el expolio que hicieron de otras culturas, ¿no? Obviamente, la selección natural les había favorecido a ellos, ¿no? Como los más aptos, ¿no? En fin, que ni mucho menos aquí estamos hablando de cómo funciona la naturaleza, sino de una ideología que ha sido impuesta por una cultura, la anglosajona, en un momento muy determinado de su historia, y que se ha extrapolado a cómo funciona absolutamente todo, ¿no? Y sinceramente ha hecho bastante daño. Bastante daño. El único, aquí en esta diapositiva os ponía el único dibujo que viene en todo el libro de Darwin, la única figura, dibujo, si lo podemos llamar dibujo, la única figura que aparece en el libro de Darwin, Emilio la analiza, nos dice que es una auténtica manipulación, una auténtica broma. ¿Vale? Está usted de broma, Mr. Darwin. Quizás en esta imagen, pero es triste porque esta imagen que sepáis que ha derivado en una rama entera de la biología, que es la filogenia, que está basada en estos árboles y que ha habido gente que ha estado, bueno, y siguen hoy en día estudiando toda su vida filogenia en base a un error, a una manipulación desde el inicio, ¿no? Aquí está hablando de especies que según él están representadas con las letras en mayúscula y luego estas ramitas que veis que salen para arriba, seguro que ya lo habíais visto alguna vez, son variedades, ¿vale? Y nos pone como ejemplo ejemplos imaginarios o ejemplos de domesticidad, de la granja, ¿no? Porque todo el libro de Darwin se basa en animales de granja, ¿vale? El 90%. Bueno. El caso es que aquí, si os dais cuenta, en ningún momento estamos viendo el origen de las especies. Porque si un caballo salvaje, como él, que pone el ejemplo, por ejemplo, de los caballos, ¿no? De las palomas, comenzamos a seleccionarla, ¿vale? Y acaba siendo un animal doméstico, en ningún momento deja de ser otra especie. Siempre sigue siendo la misma. Entonces aquí cuando nos intenta explicar de qué manera una especie se transforma en una variedad y de alguna manera con el tiempo acaban apareciendo nuevas especies, sigue de nuevo, mintiendo y no contando nada. O sea, de hecho la bióloga Lynn Margulis, que es, bueno, desde mi punto de vista, la gran parte del trabajo, también fallecida en el año 2011, también una bióloga brillante que también escribió algunos libros muy buenos. Dice sobre el origen de las especies, Darwin jamás explicó el origen de las mismas. Nunca se llegó a explicar en este libro cómo se originaban las especies, ¿vale? Porque aquí solamente habla de variedades y de variedades domésticas. Y en ningún momento una oveja, que es pariente de una cabra montesa, deja de ser una especie diferente, ¿vale? Y en la naturaleza nadie selecciona las cabras, son cabras, ¿entendéis? Cabras montesas, fin. Entonces, claro, bueno, simplemente pues un ejemplo más de que todo lo que nos cuenta, ¿no? No tiene ningún sentido, ninguno. Pero, sin embargo, ha tenido una prensa tremenda. Tened en cuenta que es el dogma imperante en nuestra sociedad, o sea, basado en una cantidad de errores y de manipulaciones de origen, y es el dogma que impera en la biología, y no solamente en la biología, sino en nuestro pensamiento, ¿vale? De nuestra sociedad. Está claro que tuvo que tener unos patrones muy buenos y una propaganda muy, muy buena y una campaña de marketing sin igual para poder llegar hasta donde ha llegado. Tened en cuenta que hoy en día no hay nadie en el mundo que piense que la evolución no es darwinista. O sea, que Darwin, la gente está convencida al 100% que Darwin explicó la evolución, que eso está ya más que explicado, ¿no? Pero es que detrás de él, como comentaba, hubo una campaña de marketing buenísima, ¿no? El X Club, una organización que propulsó las ideas darwinistas en la ciencia y en la educación. Huxley, el famosísimo Huxley, presidente de la Geological Society, de la British Association, Marine Biological Association, Royal Society, hasta 10 comisiones reales, 10 plazas en comisiones reales.
En 10 años llegaron a controlar los puestos de la Royal Society y fundaron la revista Nature, que hoy en día, bueno, fue la revista Nature la que publicó el famoso virus de pangolín y de murciélago, no os digo más, en el año 2020. O sea, no os digo más que Nature sigue siendo una de las revistas científicas más famosas y más punteras. Todo biólogo, todo científico querría publicar en Nature. Esa la crean ellos en 1869. Eso se crea para incluir el darwinismo como corriente de pensamiento impuesta en todas las publicaciones científicas, ¿vale? Argumentando que una mejor ciencia y educación y apoyo a la investigación producirían trabajadores e innovaciones necesarias para mantener la supremacía británica. Para ello, Huxley se sumió en una profunda reforma educativa, porque sin esta reforma educativa nunca hubiera llegado hasta nuestros días la supervivencia de los que sobreviven, a todos los niveles, ¿no? Impartiendo cursos a profesores, llegando incluso hasta ser rector de la universidad, ¿vale? Bueno. Hoy en día controlan todo, porque además también tenían conexiones con Estados Unidos y todo el pensamiento anglosajón es el que rige hoy en día en la ciencia. De hecho, todo el que quiera publicar algo en alguna revista científica tiene que ser obligatoriamente en inglés, ¿vale? El pensamiento anglosajón supremacista, porque es así, darwinista, es el que prima hoy en día en la ciencia y es una ideología, es un dogma, no tiene base. O sea, como podéis observar, la selección natural es un término erróneo, porque la naturaleza no selecciona. Que sobreviven los que sobreviven es una cosa absurda, los más aptos es absurdo, sobreviven pues, los que no mueren, es que es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, hoy en día es ninguna revista que se precie no publica entre sus líneas este pensamiento ideológico anglosajón que incluya la selección como fuerza impulsora de cualquier cosa, porque lo meten por todos sitios. Bueno, nos dice Emilio Cervantes que nos cuenta Bertrand Russell, que fue un premio Nobel inglés de literatura, en su autobiografía, que en su infancia era habitual que las abuelas o las madres de la familia reuniesen a los nietos en torno al fuego para leerles sermones de predicadores famosos y así adormecerlos. Dice, en la Inglaterra del siglo XIX parece que algunos clérigos anglicanos tuvieron particular éxito por la construcción de este tipo de sermones, de gran sonoridad y capacidad rítmica. Soporífera, añadimos, a los que Darwin, cuya formación académica no era de naturalista, sino la de un clérigo, no debió ser ajeno. La verdad es que sí, yo, bueno, ahora os contaré mi historia con el origen de las especies, no sé si alguien luego les ha traído el libro y quiere que, pues bueno, a contar su experiencia, ¿no? Si es que de verdad os habéis atrevido y habéis tenido las ganas de leerlo, porque es un castigo muy duro, sinceramente, o sea, es una obra, muy tediosa, muy confusa, en fin, que al final, como nos decía Georg Brun, que fue un biólogo alemán que fue el primero en traducir al alemán esta obra, nos dejó un resumen que no ha gustado nada al oficialismo y que por eso lo han eliminado, y Naira y yo lo tuvimos que encontrar en una biblioteca alemana del año catapún y traducirlo, y os lo traemos en primicia, aunque esto ya lo hemos contado alguna vez más, porque la verdad es que a mí me parece súper revelador. De hecho, Georg Brun se llevó muy bien con Darwin, incluso se llegaron a ser amigos, cartearon y demás, porque ambos dos coincidían en esa ideología de pensamiento del perfeccionamiento de la raza, ¿no? Entonces, Georg Brun hizo un resumen de la obra de Darwin que ya os digo que a los oficialistas no les gusta nada, pero que tiene mucha chicha. Os la voy a leer. La teoría de Darwin se puede resumir de la siguiente manera. El creador, porque claro, si la naturaleza no puede crear nada, alguien tiene que crear y seleccionar, entonces debe ser alguien. Y obviamente, en personas que eran clérigos, eran creyentes, pues obviamente el que crea, el creador, pues bueno, no hace falta explicarlo más, ¿no? El creador insufló vida en unas pocas formas de plantas y animales, quizás solo una, como resultado de lo cual estos organismos pudieron crecer y propagarse en diferentes direcciones. La naturaleza favorece la reproducción de los individuos provistos de una desviación útil y acumula en la descendencia posterior como un ganadero en la mejora de su proceso de cría. Así, 10.000 o 100.000 generaciones surgirá una lucha entre los organismos perfeccionados, donde la selección natural, que consiste en una adaptación continua de las formas y las condiciones. Bueno. Que sepáis que en la primera edición de Darwin no lo incluye, pero en la segunda, Darwin mismo, y yo pienso que fue después de hablar con Georg Brun, porque tiene toda la pinta,
por la cronología y demás, incluyó el creador, insufló vida a unas pocas formas de vida en su libro. Luego eso se retiró de ediciones posteriores. De hecho, en ediciones posteriores se han borrado cosas y cosas importantes. Yo espero que cuando venga Emilio y podamos conectar bien para que le podáis oír bien, no con ese ruido, os lo cuente. Pero que sepáis que, bueno, no sé si lo estáis viendo aquí, la edición que llegó a España, según Emilio, es la sexta, ¿vale? No hay más. En castellano solo hay una, ¿vale? Que es la sexta edición. Bueno, pues, si os dais cuenta, al título le falta un trozo, que se lo han quitado. ¿Sabéis cuál es el título original del libro? Que en español, ¡puf!, se lo han quitado de en medio, ese trozo. Venga, a ver si alguien lo sabe en el chat. Venga, estudiosos de Darwin, adelante. Vamos. Nadie lo sabe. Bueno, seguro que lo sabéis, pero bueno. El título original era sobre el origen de las especies y las razas favorecidas en su lucha por la vida o por la existencia. Las razas favorecidas. Vale. Y curiosamente, porque debía sonar raro, rarete, este título original, pues quitaron la mitad del título y a nosotros solamente nos ha llegado el origen de las especies. Pero bueno, se quitaron más cosas, ¿eh? Lo del creador también se eliminó porque idearon una manera de inutilizar a los críticos de Darwin, ¿vale? Idearon una forma muy eficaz que os va a sonar, que fue llamarlos creacionistas, ¿vale? Os suena, ¿no? Que cuando quieres eliminar a los críticos, los ridiculizas, les pones un nombre y con eso se acaba toda la crítica que quieras hacer, ¿no? Esa es la idea. Entonces, se generó ya en época de Huxley una dicotomía de que cada vez que una persona criticaba este horroroso libro, se le llamaba creacionista, ¿no? Creacionista es un término que alude a que si no crees en el darwinismo, tienes que creer en Dios. Creacionismo, ¿vale? Como que la naturaleza la crea Dios. O sea, fijaros que retorcido, porque si a mí no me gusta la teoría de Darwin, puedo pensar otra cosa, no tengo por qué creer que es Dios el que crea la naturaleza. O sea, ¿qué pasa? Que no hay más opciones que rojo y azul, que blanco o negro, en fin. Es una manera de crear, como hacen siempre para dividir a la población y eliminar a los críticos, crean como dos bandos y ya que se peleen entre ellos, ¿no? Cuando en realidad el abanico de opciones es mucho mayor, ¿no? Pues bien, es curioso que eliminan todo esto del creador y del creador porque precisamente los creacionistas eran ellos. Los darwinistas eran los verdaderos creacionistas. Claro, es una falsa dicotomía, por supuesto que sí, una falsa, nunca fue real, porque si yo soy una crítica del darwinismo no tengo por qué ser creacionista. Yo no creo en Dios. Yo pienso que la naturaleza apareció de otra manera, diferente a la que me cuentan ellos. Y lo pienso en base a algo, no es que crean Dios, ni mucho menos. Pero es absurdo, ¿no? Pero lo hacen. Lo hicieron con negacionista. Todo crítico de la situación actual lo llaman negacionista, lo ridiculizan y ya es el tonto, ¿no? Del cono en la cabeza. Y así consiguen que los críticos se silencien y queden ridiculizados, ¿no? Quiero decir que estas estrategias de división llevan muchísimo tiempo utilizándolas con nosotros, ¿no? Con la población en general. Y es importante darse cuenta de ello y reflexionar sobre ello, ¿no? Dice, el origen de las especies es parte importante en un intento, nos dice Emilio, de establecer una nueva visión del mundo y de la naturaleza acorde con el imperialismo. Su función consiste en instaurar una nueva lengua de un nuevo modo de pensar que reforme las estructuras más profundas de la mente, creando mitos tanto desde el punto de vista antropológico como lingüístico. La competición y la fe en el progreso aniquilan la humildad y la solidaridad, ¿vale? Esa es la conclusión a la que llega Emilio, ¿no? Que este relato sirve a los poderosos, sirve al imperialismo, sobramos, ¿no? Los que no somos aptos sobramos y así el statu quo, como es una ley de la naturaleza, les favorece, ¿no? Y ese pensamiento se impone en la sociedad, porque en realidad, como lo dicen los poderosos, lo dice la ciencia, porque ellos tienen la revista Nature, que es una de las más famosas, pero también tienen Science, que es americana. Science y Nature son las revistas científicas quizá más importantes, ¿no?
Si lo dice la ciencia, yo no tengo por qué dudar. Ya lo dice el poder impuesto, me lo dice. Yo no tengo por qué dudar. ¿Vale? Entonces, realmente, este relato es una estrategia ideológica del poder para dominar. ¿Vale? Es lo que nos dice Emilio en esta obra, ¿no? Y otras que tiene, que espero que el próximo día os pueda contar. En realidad el darwinismo no es ciencia, porque ya habéis visto que se basa en nada, ¿vale? Es un modelo más bien cultural, ¿vale? Tiene un componente sociopolítico, sobre todo, que se basa en el libre mercado de Adam Smith, en la existencia de razas superiores, porque si no, no tiene sentido. Darwin toma la idea de Malthus, como hemos visto, quien había propuesto la hipótesis de que la competencia entre las personas es necesaria ante la escasez de alimentos. Ellos siempre están obsesionados con que somos muchos y que no va a haber para todos, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de la riqueza la tienen muy pocas personas en el mundo, ¿vale? Y los demás, pues tenemos lo que podemos, pero que hay una gran cantidad de recursos reunida en muy pocas personas en el mundo. De hecho, cada vez hay menos personas que tienen más riqueza. Por lo tanto, no es una cuestión de que no haya para todos, es una cuestión de reparto, ¿vale? En fin. La selección artificial llevada a cabo por los granjeros para obtener líneas mejoradas de animales o plantas llevó a proyectar esta idea a la naturaleza en un mundo de constante competencia. Incluye el término evolución en el libro en la 6ª edición. Darwin no incluye el término evolución hasta la 6ª edición. O sea, fijaros cómo van cambiando las ediciones a medida que va pasando el tiempo para seguir manipulando, ¿vale? Como sugerencia y estrategia de Huxley, la consecuencia lógica del razonamiento es que cualquier política estatal que pretenda asistir a los marginados, a los pobres y al sector obrero, esto en la Inglaterra victoriana, iba en contra de las leyes naturales que seleccionaban a los mejores. Estas ideas eugenistas manifestadas de la manera más brutal en su ensayo El origen del hombre, que telita, continuarían con su primo Francis Galton, el primo de Darwin, de hecho él estaba casado con una Galton, que fue el fundador de la Sociedad Eugenésica. Así que nada, chicos, no sé qué pensáis. Yo había preparado este material por si acaso algo fallaba, porque yo soy así, soy muy previsora. Y además porque quería contar citas del libro de Emilio, que me ha gustado mucho, me lo he cogido y, bueno, me lo he leído con mucho cariño, ¿no? Porque, bueno, Emilio es una persona a la que admiro muchísimo. Tiene un blog que se llama Biología Humanista. Luego os pasaré, si queréis, el enlace. Tiene un montón de contenido en abierto que podéis leer. Además, me ha hecho el favor de concederme la entrevista cuando no está concediendo casi ninguna entrevista ni nada. De hecho, bueno, por eso pues quizás no se maneje tan bien como nosotros con las tecnologías. Así que, bueno, voy a intentar que me conceda otra oportunidad, porque creo que merece muchísimo la pena poder escucharle a él, que es un sabio, y bueno, yo estoy muy orgullosa de haber podido transmitir parte de su trabajo, ¿no? Por lo menos. Nos dice Ludwig von Bethany que el hecho de que una teoría tan vaga, tan insuficientemente demostrable, tan ajena a los criterios que se suelen aplicar en las ciencias empíricas se haya convertido en un dogma no es explicable si no es con argumentos sociológicos, ¿no? Bueno, el statu quo de los poderosos se impone, sin duda, ¿no?, en el relato de la naturaleza, ¿vale? Y a partir de ahora, cuando veáis un documental, acordaros de mí, si no lo habéis hecho ya, que yo os veo muy por aquí muy conscientes de todo, a los que estáis comentando. Bueno, porque mucha gente ya se había dado cuenta que este discurso no era muy adecuado, desde luego, ¿no?, a cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo había traído una pequeña cita, no sé si alguien ha traído el libro para leer o algo así. Entiendo que no os atrevéis o, bueno, me decís. Bueno, si os animáis por ahí, maestros de la manipulación. Bueno, yo había cogido nada más que un párrafo, creo que lo tengo por aquí. Bueno, lo tenía subrayado hace tiempo ya, porque yo en tercero de carrera un profesor dijo a todos, ya os comenté, que no te podías considerar biólogo si no habías leído a Darwin, y a mí eso me ofendió muchísimo. Entonces yo me compré el libro y lo tengo desde el año 2003. De hecho, lo tengo subrayadito, muy amarillo, ¿no? Pues que lo he guardado ya con cariño, la verdad, porque pues, es un aprendizaje. Yo
¿Por qué iba a dudar de mis profesores, ¿no? ¿Por qué vas a dudar de las autoridades, ¿no? De esas personas que se supone que te dan confianza, ¿no? Y yo me lo cogí y me lo empecé a leer. No fui capaz de terminarlo. Imposible. De hecho, tuve una crisis existencial total. O sea, no podía entender, no era capaz de entender en ese momento por qué yo lo que estaba leyendo no tenía nada que ver con cómo funcionaba la naturaleza. De hecho, en ese momento subrayé un párrafo que me quedó ya para siempre porque de verdad que me impactó tanto que dije hasta aquí. Luego ya posteriormente, cuando ya conocí a Máximo y demás, y ya empezamos con todo este tema de la divulgación, ya sí, ya me terminé el libro, ya lo miré con otros ojos, empecé un poco pues a verlo de una manera más crítica, ¿no? De intentar pues un poco releer y pensar un poco lo que estaba leyendo, pero ya desde con otro enfoque, ¿no? Pero en realidad yo, aquella primera vez me quedó la sensación de que yo no iba a poder ser bióloga porque no había sido capaz de entender a Darwin, ¿no? Yo debía de ser muy poco inteligente, debía de no sé, no ser apta para la comprensión del libro que se suponía que explicaba todo el origen de la vida, cuando yo, en fin, os voy a leer un trocito para que veáis, ¿no? Esos fueron mis pensamientos y además lo digo humildemente, ¿no? Porque en realidad aquí hay muchas veces lo que pasa es que hay demasiado ego, ¿no? Y la humildad, como dice Emilio, es lo que pretenden hacer eliminar. De hecho, la sociedad se basa en alimentar el ego. Y en realidad la gente, es más fácil engañar a la gente que reconozcan que les han engañado. Y a mí, en mi caso, me inundó la humildad en ese sentido, ¿no? Yo dije, bueno, aquí o me han engañado o yo no soy apta para entender la cumbre del pensamiento humano, ¿no? Y de la biología. Me lo vendían de tal manera que yo no podía entenderlo, ¿no? Fijaros, dice, bien sé que esta doctrina de la selección natural, es que lo dice él mismo, de la que son ejemplos los casos imaginarios anteriores. O sea, es que alucinar con la frase, bien sé que esta doctrina de la selección natural, de la que son ejemplo los casos imaginarios anteriores. Claro, sí, Carmen, cielo. Página 155. Estoy leyendo, ¿vale? Estoy leyendo. No sé qué capítulo es. Espera que te lo miro arriba. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser este capítulo? Capítulo 4, claro, el que odia a Emilio. El que tiene toda la chicha. Selección natural o la supervivencia de los más adecuados, se llama. Es el capítulo 4, página 155. Bien sé que esta doctrina de la selección natural, de la que son ejemplo los casos imaginarios, o sea, vamos a ver. Me estás diciendo primero que la selección natural es una doctrina, es una creencia, un dogma, que no es algo empírico que se pueda demostrar. Y luego me estás diciendo que el ejemplo que me pones para validar tu dogma es imaginario. O sea, ¿veis a lo que me refiero? O sea, ningún biólogo que se precie y haya leído este libro me puede decir que esto sea la cumbre del pensamiento humano, porque si no se quedó como yo, con cara de póker de aquí pasa algo, de verdad. Dice, está expuesta a las mismas objeciones que se suscitaron al principio contra las elevadas teorías de Sir Charles Lyell acerca de los cambios modernos de la Tierra como explicaciones de la geología. Dice, la selección natural obra solamente mediante la conservación y acumulación de pequeñas modificaciones heredadas provechosas, todas al ser conservado. Y así como la geología moderna casi ha desterrado opiniones tales como la excavación de un gran valle por una sola onda diluvial. De igual modo, la selección natural desterrará la creencia de la creación continua de nuevos seres orgánicos o de cualquier modificación grande y súbita de su estructura. Bueno, es que es muy decimonónico cuando escribe, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias. No sé si, Carmen, ¿me querías decir algún trocito del libro de Darwin, por favor, a alguien? O por lo menos decirme, ¿lo habéis ojeado, lo habéis leído? ¿Pensáis lo mismo? ¿No sabíais nada? No sé, darme vuestras impresiones. Y ya cerramos, si queréis. Me dicen por aquí... Naira me dice, no pude entenderlo. Y lo he intentado. Dice José, yo lo he intentado. No somos aptos, chicos, no somos aptos para entender la cumbre del pensamiento humano. Ya os lo digo yo, que algo raro tenemos nosotros en la cabeza. No estamos bien diseñados, chicos, ya os lo digo yo.
Naira dice que le pareció súper confuso, sí. Es una sensación, dice, también lo he intentado, me dice Isabel, y nada, no he podido. Solo he seguido los fragmentos que señala Máximo, dice, no lo he leído entero. Bueno, yo no os quisiera castigar, pero deberíais hacerlo. Bueno, que no sea yo la que os lo diga, por favor. En fin. ¿Qué más dice? Pero mira, una cita. Tampoco podemos pasar por alto la probabilidad de que la inculcación constante de una creencia en Dios en la mente de los niños produzca un efecto tan fuerte, quizás heredado, en sus cerebros no totalmente desarrollados, que les resulte tan difícil librarse de su creencia en Dios como a un mono de su miedo y aversión instintivos a una serpiente. Pues claro, si es que las referencias a Dios son constantes. Si de hecho el creador, cuando ellos hablan del creador, ellos, obviamente es que ellos, y hablan, o sea, ellos lo dicen claramente que es un dogma, es que, de hecho, la selección natural, él mismo la tilda de creencia. O sea, en otro párrafo que creo que lo tenía Emilio en su presentación. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso que utilizó ejemplos todos de animales domésticos, o sea, en condiciones de domesticidad, que sinceramente, o sea, la naturaleza no es una granja donde se seleccionan animales. O sea, otro gran error, otro craso error, ¿vale? En la naturaleza, pues siempre están los mismos animales hasta que hay una extinción masiva. Algunos mueren, otros sobreviven, porque, por ejemplo, el tiburón no se ha modificado en millones de años, sigue siendo igual que cuando apareció en la Tierra y aquí sigue. Y hay otros animales que son diferentes, pero porque se extinguieron sus antecesores y aparecieron unos nuevos de manera repentina, además. O sea, en ningún momento la naturaleza selecciona nada, sino que hay cambios derivados del ambiente, ¿no? Dice, pero cambias Dios por selección natural. Claro que cambias Dios por selección natural. Si esto no es ciencia, esto es un dogma, pero un dogma total, es una ideología total, o sea, además de fe. Dice, la jirafa parece que tampoco ha cambiado mucho, nos dice. Pobre jirafa, pobre Lamarck, sí, 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 para nada. De hecho, los animales cuando aparecen en el registro fósil son idénticos a cuando desaparecen del registro fósil. O sea, la teoría, digamos, que más explicaría la evolución y la aparición de las especies, la que más se acercaría, es la que postuló Stephen Jay Gould con Eldredge, que es la del equilibrio puntuado, en el que la Tierra tendría periodos de estasis donde las especies se mantienen tal y como son. Habría extinciones que acabarían con parte de las especies y en la siguiente etapa aparecerían, de las que quedasen, aparecerían especies nuevas en un solo salto, en una transformación, como ya hablaba Lamarck, ¿no? La transformación de las especies en el tiempo. Aunque Lamarck sí que era un poco partidario de la gradualidad, pero entendiéndola como transición. Es que ahí también había mucho de lo que hablar. Esta te va a gustar, me dice Naira. Si me la traduces, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo, pero no puedo encontrar ningún caso de esta clase. A ver, espera, porque es que yo cada vez que le leo le tengo que releer, ¿eh? Porque no te quedas tú que... Dios mío, qué duro es esto. Si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, mi teoría se destruiría por completo. Pero claro, es que ellos no sabían nada de los genes Hox, Naira. Si llegan a saber algo de los genes Hox, implosiona su cerebro. Dice, con estas ideas en la cabeza se debe sentir más cómodo a la hora de exterminar pueblos por todo el mundo. Efectivamente, ahí las has dado. De hecho, El origen del hombre casi nadie lo conoce porque es un libro en el que dice unas burradas tremendamente racistas y supremacistas que por eso el oficialismo ha intentado taparlo a toda costa. Está el origen de las especies y el origen del hombre. Y yo el origen del hombre no he tenido el placer ni quiero tenerlo, pero Máximo, por ejemplo, tiene un montón de citas de ese libro. Y las pocas citas que me han llegado, desde luego, seguramente serán las peores, pero vamos, desde luego es... Pero vamos, tiene más textos horrorosos, como el del principio de selección natural de las naciones, donde dice que a los indígenas hay que matarlos. En el origen del hombre habla que la mujer es inferior, que es menos apta que el hombre. Habla también de que hay menos distancia evolutiva entre un negro y un mono que entre el hombre blanco y un mono. O sea, es que dice unas burradas. De hecho, por eso George Brown
y él hicieron tantas migas porque luego apareció la biología supremacista que dio lugar a lo de nazismo, ¿no? A lo de la higiene de la raza. Todos esos libros que se publicaron se basan en el darwinismo, ¿vale? O sea, estaba claro en el que hay razas superiores y razas inferiores, en fin. Claro, el libro del origen del hombre, ese es horroroso. Ese, si lo cogen hoy en día, como dice Josep, si lo cogen las feminazis, lo matan. Efectivamente, sí, sí, sí. Hoy en día, si se lee eso, quedaría uno horrorizado, pero sigue siendo, según el oficialismo, el padre de la biología. Un hombre afable, rodeado de animales, con su barba. Es que nos han vendido muchas mentiras, la verdad, sinceramente. Nos han vendido muchas mentiras.